Saludos, les habla Roosevelt Aristizábal desde la ciudad de Armenia en Colombia y nos encontramos ya en el cuarto video tutorial del curso de electrónica. Eh, Como todos ustedes bien saben, la idea de este curso es un curso que sea más que teórico, sea práctico, pero obviamente en la primera parte de este curso es necesario que utilicemos una parte de teoría para poder entender bien los conceptos que necesitamos tener claros para lo que se avecina en este curso. Para el video tutorial de hoy vamos a ver, vamos a analizar unos dispositivos que son de suma importancia, que la verdad es que algunos cursos de electrónica no los tienen en cuenta, sino que pasan inmediatamente al transistor, pero yo quiero trabajar la parte de diodos, ya que me parece de demasiada importancia este dispositivo para todo lo que podamos desarrollar más adelante en la práctica. Así que nos centramos en un dispositivo que se llama diodo. Pueden ver la definición en el slide, pero es un dispositivo demasiado importante en el mundo de la electrónica. Existen diferentes tipos de diodos. La verdad es que un diodo es un dispositivo semiconductor y en su tarea más básica, podemos llamarlo de esa manera, su tarea más básica, lo que hace un diodo es permitir el flujo de corriente eléctrica, como analizábamos en el video tutorial anterior, en un solo sentido. Esto es cuando el diodo está polarizado directamente. Ya vamos a analizar todo esto y quiero mostrarles más o menos un diodo. Esto es un diodo aproximándonos a la vida real de los diodos más convencionales que existen, diodos rectificadores. Ya vamos a ver también los tipos de diodos, pero el símbolo del diodo es este que nosotros vemos en la parte superior, y este pues sería la imagen vista de un diodo convencional, de un diodo rectificador. Ahora, hablamos anteriormente que los diodos son elementos semiconductores que permiten el paso de corriente eléctrica en una sola dirección. Esto es cuando estamos hablando de diodos rectificadores. Voy entonces a avanzar un poco en el slide antes de continuar, y pues entonces hablaríamos de lo que son tipos de diodos. Y entre los tipos de diodos pues están entonces los más utilizados, que son los diodos rectificadores. Los diodos pues rectificadores son los que más conocemos convencionalmente, son los que se encuentran más convencionalmente en nuestros centros de repuestos, y lo que hace es que cuando está en polarización directa permite el paso de corriente en un solo sentido. Eso es lo que hace un diodo rectificador. Ahora, ¿a qué hago referencia cuando decimos en polarización directa? Pues el diodo puede ser polarizado de manera directa o de manera inversa. Entonces vamos a mirar lo que es polarización directa. Listo, polarización directa. El material semiconductor del que está hecho un diodo internamente es un material, es una unión llamada unión PN, es un material semiconductor. Como les digo, la idea no es de este curso que sea teórico, pero hay algunos detalles que tenemos que entender en teoría. El diodo internamente tiene pues una unión PN, una unión P, una unión N, y está dividido, esa unión P y esa unión N están divididas por una región que de ahora en adelante conoceremos como la región del gap. Les voy a explicar acá en un tablero gráficamente qué es lo que significa eso que ustedes están viendo acá. Esto es polarización directa. Como veíamos en videotutoriales anteriores, pues recordemos que la corriente fluye de negativo a positivo porque lo que se mueven son los electrones. Lo que hay de salto de un átomo a otro pues son los electrones y no los protones, que serían las cargas positivas. Ahora, la unión N es una unión que es netamente negativa, o sea, está llena de material negativo, digámoslo, con electrones. Obviamente estas uniones tienen un dopaje con indio, son materiales semiconductores, pero tienen un dopaje, o sea, les aplican ciertas impurezas para que puedan químicamente tener las especificaciones o mejor dicho, cumplan el propósito para lo cual están diseñados este tipo de dispositivos. Ahora, la unión P pues sería una unión que sería netamente positiva, donde estarían lo que nosotros conocemos como huecos. En este lado estarían las cargas negativas esperando, y aquí estarían las cargas positivas, o lo que llamamos huecos, esperando ser llenados por esas cargas negativas.
Ahora, ustedes están viendo acá en el dibujo que tenemos como si fuera al revés. Están viendo positivos en la carga negativa y están viendo en el material N están viendo positivos y en el material P están viendo negativos. Pero precisamente es porque acá ya están haciendo la ilustración como si, no como si el diodo estuviera en condiciones normales, sino como si ya estuviera trabajando por esta fuente de alimentación que tenemos en este momento acá. Los electrones pasan acá y les voy a mostrar entonces gráficamente. Como les estoy diciendo, esto es polarización directa y lo que pasa con polarización directa es que hay un flujo de corriente de negativo a positivo a través del diodo. Entonces les voy a mostrar en el tablero de qué se trata. Tengo entonces un diodo hacer un dibujo bastante grande para poderles explicar claramente, con un material de tipo P y un material de tipo N y conectado a una fuente de alimentación. Listo. Ahora, recordemos que habíamos analizado que la corriente eléctrica fluye de negativo a positivo en una fuente de alimentación porque lo que se mueve son los electrones y no los protones. Recuerden que un átomo le cede a otro átomo son electrones y no protones. Entonces, tenemos acá este material de tipo N está cargado de cargas negativas y este material de tipo P está cargado con cargas positivas. Y esta región que tenemos acá es una región que nosotros conocemos como la región del gap. Ahora, ¿qué pasa entonces con esto? Esta región del gap tiene un nivel de ruptura de 0.7 voltios en polarización directa. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Estas cargas negativas vienen y se me acumulan todas en este sector de acá. Resulta que como este material tiene cargas negativas, recordémonos por física que negativo con negativo digamos que esto es igual a un rechazamiento, o sea que cargas negativas con cargas negativas se rechazan y cargas positivas con cargas positivas, eso también ¿qué pasa? Se rechazan, pero cargas positivas con cargas negativas, lo que pasa es que se atraen y cargas negativas con cargas positivas, pues entonces también se atraen. Eso es lo que quiero decir con esto. Bueno, lo mismo que si estuviéramos hablando de magnetismo, como si estuviéramos hablando de imanes. Sur con sur se rechazan y norte con norte se rechazan, pero norte y sur se atraen. Entonces lo que estoy diciendo con esto es que al estas cargas negativas llegar acá a esta posición, entonces todas estas cargas negativas inmediatamente se comprimen y se ponen todas en este lugar. Todos estos son cargas negativas. Entonces vienen y se llenan y se ponen en este lugar. ¿Por qué? Porque se están rechazando a estas cargas negativas que tengo acá. Ahora, ¿qué pasa? Resulta inmediatamente que esto acá, aquí tengo una carga positiva y todas las cargas positivas que tengo acá obviamente también se rechazan con estas cargas positivas que vengo acá. Entonces estas cargas positivas vienen y se me hacen acá. Por la fuerza aplicada por el voltaje que está aquí. Recordemos que la diferencia de potencial es la fuerza con que los electrones se mueven a través de este material conductor y obviamente que llegan a este dispositivo electrónico llamado diodo. Entonces estas cargas cada vez más lo que hacen es rechazarse con estas de acá y estas rechazan con estas de acá y hacen que esta región del gap obviamente se debilite y se viene hacia esta posición, ¿sí? Entonces se corre hacia esta posición y se viene acá, haciendo que esta región del gap cada vez sea menor. Y entonces, ¿qué pasa? Todas estas cargas negativas que tengo acá, inmediatamente, ¿qué pasa? Se saltan hacia estos huecos que tenemos acá. Se saltan hacia estos huecos que tenemos acá, se saltan hacia estos huecos. Al saltarse y llenar cada una de estos huecos, pues lo que pasa con estas cargas negativas es inmediatamente que saltaron hacia estos huecos, pero resulta que aquí también hay cargas positivas, entonces siguen este círculo de corriente acá y vienen hacia estas otras cargas positivas, de tal manera que ahí tenemos entonces un flujo eléctrico. Eso es lo que pasa. Y obviamente, al estos electrones saltar acá, lo que me dejan son espacios, o sea, huecos
quedan huecos acá que son llenos nuevamente por estas cargas eléctricas negativas que se están moviendo acá. Obviamente empiezan a llenar estos huecos y eso es lo que pasa. Entonces por eso tenemos un círculo de corriente acá. Eso es lo que pasa con polarización directa. ¿Cuándo pasa esto? Cuando el voltaje aplicado en la fuente de alimentación es mayor a 0.7 voltios. ¿Por qué 0.7 voltios? Porque la ruptura de la región del gap tiene que ser, son diseñados para 0.7 voltios. Entonces, el voltaje que yo le aplique a la fuente de alimentación para que haya un círculo, un flujo de corriente de negativo a positivo, tiene que ser mayor a 0.7 voltios. Espero que esto les haya quedado entendido. Entonces, ahorita sí, continuemos con el video tutorial. Ahora, esto es lo que analizábamos anteriormente. Lo que analizamos anteriormente es este mismo diseño, pero obviamente esto ya ha cambiado. Entonces mire que todo el negativo quedó lleno de huecos y lo que estaba con cargas positivas quedó lleno de electrones, y obviamente entonces lo que va a pasar es que los electrones fluyen acá, llenan estos huecos, saltan la región del gap y siguen, y así sucesivamente tenemos un flujo de corriente. Por eso en este diseño que tenemos acá decimos que la corriente pasa. Entonces, si lo hacemos de esta manera y dibujamos el flujo de corriente de positivo a negativo, pues diríamos que entonces la corriente hace esta función. Porque recordemos que para motivos de diseño sencillamente podemos dibujar la corriente de esta manera, pero entendamos que físicamente es al revés. Ahora vamos entonces a mirar polarización inversa. Si tenemos acá, vemos lo siguiente. Vamos a analizar este dibujo que tenemos acá nuevamente en el tablero. Entonces tenemos nuestro dibujo. Vamos a seguir en grande para que podamos ver. Y tenemos la región del gap. ¿Listo? Y tenemos la región del gap y tenemos entonces un material de tipo P y un material de tipo N, y tenemos una fuente de alimentación. Perdón, pero vamos a dibujar la fuente de alimentación al revés. Eso. Este es el positivo, este es el negativo. Entonces estamos, como ustedes pueden ver, estamos polarizando nuestro material de tipo P y tipo N de manera inversa. Entonces, ¿qué va a pasar? Mire lo que va a pasar acá. El positivo, las cargas eléctricas negativas obviamente se van a venir por este lugar acá y van a ser, ¿sí? Aquí tenemos todas nuestras cargas positivas, todos los huecos los tenemos acá, ¿sí? Acá tenemos todos nuestros huecos y acá tenemos todos nuestros electrones. Entonces mire lo que va a pasar en esta polarización inversa. Entonces vienen los electrones y los electrones se parquean en este lugar. Digamos que llegan acá, y obviamente entonces tienen los huecos y van a hacer que estos huecos entonces se desplacen para que sean llenados con estos negativos, con estas cargas eléctricas negativas que vienen. Entonces todos los huecos lo que van a hacer es desplazarse hacia este lugar para que sean todos llenados con estas cargas eléctricas negativas, de tal manera que me dejan este vacío acá. Al dejarme este vacío acá, lo que va a hacer la región del gap inmediatamente es abrirse hacia este lugar de acá. O sea, se abre la región del gap, quedando aquí, si nosotros tenemos un cuadro aquí más o menos del mismo tamaño, donde la región del gap era acá, ahora la región del gap quedó en este lugar. Y vamos a continuar el dibujo para que podamos verlo gráficamente. O sea, esto es más o menos lo que pasa para que ustedes me puedan entender. Ahora, las cargas positivas se me van y se me alojan en este lugar. Y resulta que los electrones que se mueven, pues sencillamente vienen y tratan de irse hacia este lugar. Entonces todos los electrones vienen y se quedan en este lugar. ¿Listo? De tal manera que esta región del gap también lo que hace es coger y desplazarse hacia este lugar. Entonces viene hacia acá. Y todo esto quedó lleno de electrones y todo esto quedó lleno de huecos. ¿Sí? Pero como ustedes pueden ver, la región del gap se abrió y no hay, aquí como ustedes pueden ver, lo que pasa es que no hay un círculo de corriente, no hay un flujo de corriente. Y entonces esto es como llamamos que el diodo está trabajando en polarización inversa. Cuando el diodo trabaja en polarización inversa, sencillamente no hay un flujo de corrientes. Ahora, ¿qué pasa si el voltaje que nosotros aplicamos es mayor al trabajo del diodo? Pues sencillamente
el diodo se va a dañar. Va a haber tanta presión, tanta fuerza de los electrones en este lugar, que lo que va a hacer es que esta región del gap se abra, se abra, se abra, hasta que colapsa y el diodo se convierte sencillamente en un cortocircuito. Esto es lo que pasa, o sencillamente se abre y se convierte en un diodo abierto. Entonces tenemos esos dos tipos de polarización, polarización directa y polarización inversa. Entonces eso es lo que estamos viendo en este lugar. Aquí viene el negativo, todos los negativos se establecieron acá porque se llenaron de, los huecos, llenaron todos los huecos, y en este lugar mire que la región del gap, que es esta que llaman aquí ZCE, sencillamente está abierta, la región del gap se abrió, y todos estos positivos que están acá, pues vinieron y se quedaron acá como huecos, de tal manera que no tenemos un flujo de corriente. Como no tenemos un flujo de corriente, pues sencillamente podemos decir que la corriente no pasa. Ahora, quiero que analicemos cuál sería en un diodo rectificador, cuál sería el estado ideal. Esto es lo que más o menos nosotros queremos lograr. Este es el símbolo del diodo, ya lo habíamos visto. Los diodos tienen dos terminales, uno se llama ánodo y cátodo, que podríamos determinarlo como positivo y negativo, pero en verdad son ánodo y cátodo. Esta gráfica que tenemos aquí es una gráfica de voltaje contra corriente. Si podemos ver acá, vemos que el diodo, cuando el voltaje es menor a 0 voltios, pues no hay un círculo de corriente, no hay un flujo de corriente, perdón, a través del diodo. Pero cuando el voltaje es mayor a 0, pues inmediatamente la corriente empieza a incrementar. Ahora, esto es, vuelvo y les digo, esto sería una gráfica en estado ideal. Por eso quiero mostrarles cómo sería una gráfica en estado real de un diodo. En estado real la gráfica sería más o menos así. Esto sería voltaje contra corriente y la gráfica sería esto. Donde este voltaje que tenemos acá sería 0.7 voltios, que sería el valor donde la región del gap ya no soporta más la presión de los electrones e inmediatamente cede, y los electrones son capaces de saltarse en esa región del gap, y esos son 0.7 voltios llamémoslo así, nivel de ruptura. Inmediatamente a partir de 2.7 voltios el diodo empieza a circular corriente. Claro que ese voltaje podríamos pasarlo más o menos por acá más o menos es donde empieza a circular corriente y a haber corriente nosotros en el circuito. Entonces esta sería la gráfica de un diodo real, y esto es ideal, lo que estamos viendo acá es ideal. Ahora, quiero mostrarles lo siguiente, me pareció buena esta gráfica y quiero mostrarles lo que están viendo ustedes en pantalla. Los multímetros, este multímetro está mostrando sencillamente .828. Este diodo que estamos mirando acá, que tenemos una imagen aquí ampliada, es un diodo, es una gráfica de un diodo Zener. Ya vamos a analizar un diodo Zener, pero en polarización directa un diodo Zener es igual a un diodo rectificador, cumplen las mismas características y tienen el mismo oficio. Entonces, como ustedes están viendo acá, estamos probando el diodo en polarización directa y vemos que aparece .828 voltios. Lo que determina un multímetro acá, cuando tenemos el multímetro en señal de diodo, aquí para probar diodos, lo que determina un multímetro ahí no es la resistencia interna que tenga el diodo, sino lo que él hace es que inmediatamente genera un voltaje en las dos puntas del multímetro, genera un voltaje, traído ese voltaje obviamente de la batería del multímetro, y lo que hace es que empieza a generar voltaje. Digamos que tiene un conversor digital análogo donde empieza a generar un voltaje sobre las terminales del multímetro. Inmediatamente el microprocesador o el microcontrolador que tiene el multímetro empieza a subir ese voltaje. Cuando él detecta, inmediatamente empieza a subir el voltaje. Cuando detecta que hay un flujo de corriente de positivo a negativo, en este sentido porque el diodo está polarizado inversamente, o hay un flujo de corriente de negativo a positivo, inmediatamente determina qué voltaje es el que está generando en ese momento los terminales
del multímetro, en este caso 0.828 voltios. Esto quiere decir que la región del gap de este diodo que tenemos acá se dio o dejó pasar electrones desde la unión N a la unión P a 0.828 voltios. Esto quiere decir también que el valor de 0.7 voltios es un valor convencional generalizado, donde decimos que los diodos, la región del gap es para 0.7 voltios, pero en la vida real podemos ver aquí que es 0.828, en otros es 0.56, en otros es 0.6, así que eso depende y el multímetro ya nos da la medida exacta de cuál es el voltaje que necesita el diodo para poder que tenga un flujo de corriente a través de él. Vamos entonces a seguir y miremos otros tipos de diodos. Analizaremos entonces en este momento el diodo Zener. El diodo Zener yo creo que es uno de los diodos más complicados de definir porque el diodo Zener precisamente trabaja en la región inversa. Como ustedes podían ver anteriormente, si nosotros polarizamos un diodo rectificador inversamente, llega un momento en que ese diodo se puede dañar porque no está diseñado para trabajar en la región inversa. Los diodos Zener son diseñados para trabajar en la región inversa y los diodos Zener vienen con un voltaje llamado voltaje Zener. Los diodos Zener vienen por tanto de 2 voltios, 4 voltios, 6 voltios, 8 voltios, 9 voltios, 10, 12, así hasta 130 voltios los conozco yo, hasta 150 voltios los conozco. Entonces lo que hace un diodo Zener por lo general puede trabajar como un diodo convencional, pero trabajando como un diodo convencional pues no tiene mucho uso. El mayor uso que se le da a un diodo Zener precisamente es trabajando como regulador, como diodo Zener. ¿Qué es lo que hace un diodo Zener? Les explicaré en el tablero nuevamente. Si tenemos un circuito construido de la siguiente manera, listo. Este circuito que tenemos acá es un circuito muy general del trabajo de un diodo Zener. Como ustedes pueden ver acá, el diodo Zener está polarizado de manera inversa. Mire que el negativo del diodo está conectado al positivo de la fuente y el cátodo del diodo está conectado a la fuente positiva y el ánodo del diodo está conectado al negativo. ¿Qué es lo que hace? Este Zener, vamos a poner un ejemplo de que este Zener sea un Zener de 9 voltios y que la fuente de alimentación sea una fuente variable de 0 a 12 voltios. Entonces esto es una fuente, vamos a poner que es una fuente variable. Y esto vamos a ponerla que es Rin, una resistencia de entrada. Obviamente esto tiene un diseño matemático, esto se puede aplicar matemática para hacer el diseño de la resistencia de entrada de acuerdo a la carga, de acuerdo al voltaje Zener y de acuerdo a la corriente que queremos transmitir por acá. No es nuestro caso porque en los circuitos que vamos a diseñar más adelante vamos a utilizar el aspecto matemático para hacer este diseño. Pero esta I que viene por acá, digamos que es una I total y esta I que viene por acá se llama IZ o I Zener. Y este V de 9 voltios es un voltaje que nosotros conocemos como voltaje Zener que nos lo da el fabricante del diodo. Entonces lo que va a pasar en Vout es lo siguiente. Mientras que el voltaje de entrada sea menor que VZ, entonces Vout igual a Vin. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir acá? Matemáticamente, mientras el voltaje de entrada, que es este es Vin, sea menor que el voltaje de Z, o sea, que el voltaje del regulador, en el voltaje de salida vamos a obtener sencillamente Vin. Haga de cuenta entonces que VZ o que el Zener no existiera o no estuviera para nada en el circuito. ¿Qué va a pasar? Inmediatamente Vin sea mayor que voltaje Zener, entonces inmediatamente este Zener va a empezar a trabajar en la región inversa y el Zener tiene una resistencia que nosotros vamos a llamar RZ, que es la resistencia Zener, es una resistencia interna. ¿Qué va a pasar? Cuando el voltaje de entrada es mayor que VZ, el diodo empieza a trabajar en la región inversa y hace que esta resistencia aquí
varíe de acuerdo a la variación del voltaje. Entonces obviamente me va a establecer una carga acá, haciendo que el voltaje de salida sea siempre igual al voltaje Zener. Entonces, cuando el voltaje de entrada es mayor al voltaje Zener, podemos decir que el voltaje de salida es igual al voltaje Zener. O sea, en este caso, el voltaje Zener no me va a dejar que pase voltaje o que yo tenga una salida de voltaje mayor al voltaje Zener. Ahora, ¿hasta cuándo? ¿Hasta siempre? No, tampoco es así. Por eso los Zener vienen para un diseño también. Por eso, si yo tengo un voltaje de 0 a 12 voltios o tengo una fuente de alimentación a 12 voltios y voy a regular 9 voltios, este diseño nos va bien, porque hay una diferencia entre el voltaje de entrada y el voltaje Zener exclusivamente de 3 voltios. Pero los Zener no pueden manejar grandes rangos de voltajes. Por eso son reguladores que podemos decir que trabajan pero a voltajes pequeños. Obviamente hay Zener que trabajan hasta 130 voltios, pero son ya en sistemas que se llaman sistemas de avalancha. Más adelante de pronto lo analizaremos. Lo que quiero decir con esto es que si queremos hacer un regulador para 24 voltios, pues entonces ponemos una fuente de 30 voltios con un Zener de 24 voltios. Yo no puedo poner una fuente de 30 voltios con un Zener de 9 voltios para regular 9 voltios. Esto no es ideal. ¿Por qué? Porque el Zener se nos va a empezar a calentar y a dañar porque el voltaje de entrada es mucho mayor al voltaje Zener. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta en nuestros diseños. Por eso, precisamente, el fabricante nos da diferente rango de voltajes en voltaje Zener. Así que espero que hayan entendido para qué sirve un Zener. Quería explicárselos así gráficamente y de manera sencilla para que ustedes lo puedan entender, porque digamos que matemáticamente no es fácil de explicar el diodo Zener. Estoy ahora en el diodo LED. Entonces, como pueden ver, hemos visto diodo rectificador, diodo LED y diodo Zener. Ve, diodo Zener, y ahorita vamos a ver el diodo LED. He escogido estos tres porque son los diodos más comunes utilizados en electrónica, pero no quiere decir que son los únicos. Hay otro tipo de diodos, entre los cuales están los diodos Varicap, los diodos para trabajo con RF, los fotodiodos, que de pronto más adelante en el curso, a medida que los vayamos necesitando, pues los iremos analizando. Pero para el caso de estudio de diodos, sencillamente con estos tres tipos de diodos que hay, con estos tres nos valen para lo que vamos a analizar. Los diodos LED, pues podemos decir que son diodos que cumplen el mismo propósito de los diodos rectificadores, pero tienen un aditamento especial. ¿Cuál es? Que cuando está circulando una corriente eléctrica por él, pues es capaz de emitir luz. Por eso, diodos LED, sencillamente de las siglas, como lo tenemos aquí, Light Emitting Diodo. Es un diodo emisor de luz. Entonces, como les estaba diciendo, sencillamente los diodos emisores de luz LED, lo que hacen es que cuando circula una corriente por él, pues son capaces de generar una luz. Ahora, la verdad es que con la tecnología LED, digámoslo de esa manera, ha evolucionado de manera súper poderosa. De hecho, Samsung acaba de sacar un televisor cuya pantalla es televisor en pantalla LED. Como ustedes han visto por ahí, cuando van a supermercados o cuando van a sitios públicos, podemos encontrar lo que conocemos como Public. Todo eso es en tecnología LED. Yo espero más adelante, cuando en este curso avancemos hasta llegar nuevamente a encontrarnos con el curso de microcontroladores PIC, pues de tal manera poder analizar estos diodos LED y poder crear matrices completas de LED. De momento, sencillamente reconozcamos que es un LED, que es un diodo, perdón, que tiene características de tipo rectificador, pero que aparte de eso, sencillamente emiten luz. Hay cantidad de diodos LED, quiero mostrarles unas gráficas. Estos son los diodos LED que podemos encontrar, pero aparte de estos diodos LED que vemos acá, encontramos demasiados diodos LED de diferente, digámoslo de esta manera, de diferente composición, digamos eso. Entonces, hay diodos LED de chorro, hay diodos LED de luz convencional, hay diodos LED 10 milímetros, hay diodos LED 5 milímetros, hay diodos LED 20 milímetros, hay diodos LED cóncavos.
Bueno, cantidad de diodos LEDs existen. Y los diodos LED también varían de su durabilidad. Un diodo LED convencional está para 60.000, 100.000 horas. Así que es un diodo LED, dura demasiado tiempo. Estos son los símbolos que hemos visto hasta el momento: un diodo general, un diodo Zener y un diodo LED. Y aparte de eso, quiero mostrarles esta gráfica que tenemos acá, porque acá podemos ver diodos con encapsulado de tipo plástico, que son diodos obviamente de material semiconductores, silicón, silicio, mejor dicho, el material con que se desarrollan estos diodos son en silicio. Tenemos unos puentes rectificadores. Los puentes rectificadores es una unión de 4 diodos rectificadores con una característica específica, ya los vamos a analizar. Y tenemos diodos LED de diferentes encapsulados, y tenemos diodos rectificadores de alta potencia. No quiero terminar este video tutorial sin precisamente mostrarles lo siguiente. Tenemos este diseño, les voy a mostrar un diseñito acá y vamos a ver esto. Oh, perdón. Listo. Vamos a mirar esto. Listo. ¿Qué pasa entonces? Esta es la fuente de voltaje. ¿Qué pasa cuando una fuente de voltaje pasa a través de un diodo rectificador? Quiero que analicemos dos cosas. Las fuentes de voltaje pueden ser fuentes de voltaje continuo, o fuentes de corriente, mejor, de corriente continua, o fuentes de corriente alterna. Recordemos que la corriente alterna es la corriente que varía, que tiene cruces por cero. Esto es una corriente alterna. Entonces vamos a analizar lo siguiente. No lo analizamos cuando vimos corriente, qué pena que se me olvidó analizar eso. Los tipos de corrientes que hay, la verdad es que hay varios tipos de corriente. Está la corriente continua, corriente alterna, corriente pulsante. Y vamos a analizar en este momento qué pasa cuando un diodo es alimentado por una o por otra. Cuando un diodo es alimentado por corriente continua, entonces si acá tenemos una fuente de corriente continua, sencillamente este es el positivo, entonces la corriente pasa a través de este diodo, y podemos decir que en este lugar tenemos el voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo. Recordemos que el voltaje del diodo para, digámoslo, para diseño es de 0.7 voltios. Ese es el diodo. Entonces el voltaje de salida aquí, Vout, sería igual a 12 voltios, digamos si la fuente continua es de 12 voltios, menos 0,7 voltios. En este caso, entonces, el voltaje de salida estaría dado por 11,3 voltios. Ahora, ¿qué pasa cuando un diodo es atravesado por una corriente alterna? Digamos que acá tenemos nuestra fuente de alimentación, sería una fuente alterna de corriente alterna, y tenemos acá el diodo de la siguiente manera. Entonces, ¿qué va a pasar? La corriente alterna tiene este comportamiento. Esto es voltaje con respecto al tiempo. Entonces el voltaje cambia con respecto a la variable tiempo. En la salida de este diodo, si este es mi Vin, mi voltaje de entrada, entonces el voltaje de salida aquí estaría determinado por lo siguiente. VU tendríamos lo siguiente, igual voltaje con respecto a tiempo, y tendríamos que la salida de esta onda que yo tengo de entrada alterna sería la siguiente. Para el ciclo positivo estaríamos viendo mi señal, porque todo el ciclo positivo pasa a través del diodo, porque está polarizado directamente. Pero cuando viene el ciclo negativo, el diodo queda polarizado inversamente, entonces se comporta como un circuito abierto, de tal manera que yo vería esto acá. Luego nuevamente empieza el ciclo positivo, entonces ya vería esto acá. Y así sucesivamente, el ciclo negativo, ciclo positivo, ciclo negativo, ciclo. Listo. Esto que estamos viendo acá es conocido en electrónica como un rectificador de media onda.
es utilizado en fuentes de alimentación y lo que hacemos es convertir una corriente alterna, llamémosla en un circuito de corriente continua pero pulsante. No tiene cambio, no pasa a través de cero, o sea, no tiene picos negativos como esta sí tiene un valor pico positivo y tiene un valor pico negativo. Esta solo tiene picos positivos y entonces podríamos decir que esta es una corriente continua, pero no quiero que me malentiendan los que conocen de electrónica, porque se dice que corriente continua es aquella que no cambia en el tiempo, o sea, no cambia en el tiempo. Entonces, como esta de todas maneras es una corriente que está cambiando en el tiempo, digamos que es una corriente alterna, pero que no tiene cruces por cero, o sea, sencillamente no va hacia un voltaje negativo. Y por último, después de haber analizado esto, ahora si lo conectamos inversamente, o sea, si hacemos esto, sencillamente si hacemos la fuente de alimentación, el negativo acá, y si hacemos lo siguiente, entonces mi salida estaría determinada por lo siguiente. Si esta es mi entrada, ¿listo? Mi salida estaría determinado por lo siguiente. Tengo acá el ciclo positivo, no lo muestro, ¿listo? Ahora, el ciclo negativo sí lo muestro, pero lo mostraría aquí arriba. Entonces, esto sería lo que tuviera. Se me está frenando este tablero, disculpen, ya vuelvo. Listo. Entonces sería lo que ahorita, ¿qué pasa? Vamos a mirar entonces por último, para poder terminar este video tutorial que está un poco largo, pero no quería dejarlo inconcluso, un rectificador de onda completa. Para esto entonces nosotros utilizamos lo que conocemos como un puente de diodos o un puente rectificador. ¿Qué es un puente rectificador? Es sencillamente una unión de 4 diodos configurados de la siguiente manera. Estos dos puntos que tenemos acá, donde se junta cátodo con ánodo y cátodo con ánodo, son los dos puntos que conocemos como alternos. Donde se juntan los cátodos es el punto positivo y donde se juntan los ánodos es el punto negativo. Esto es un puente rectificador. Los encontramos de muchos tamaños, los tamaños sencillamente varían de acuerdo al amperaje, los encontramos en diferentes diseños, los hay redondos, cuadrados, alargados, bueno, pero todos cumplen el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de un diodo rectificador, de un puente rectificador? Es sencillamente hacer una rectificación de onda completa. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona de la siguiente manera. Tenemos nuestro diodo rectificador. Ya sabemos cómo es el diseño, así que solamente voy a hacer el dibujo acá. Tenemos positivo, negativo y tenemos los dos pines de alterno. Por estos dos pines de alterno pues introducimos una fuente alterna y en el positivo y el negativo yo vería lo siguiente. Vamos a ver lo que yo vería. La entrada sería esto. La salida sería esto. Esta es la salida. Ahora, les queda como tarea, también les voy a dejar tareas, es muy sencillo hacerlo, pero les queda como tarea averiguar cómo hace el puente rectificador para el ciclo positivo, mostrarlo acá, y el ciclo negativo, mostrarlo acá. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como un rectificador de onda completa, utilizado en fuentes de alimentación. Luego lo único que hacemos a través de un filtro es sencillamente tratar de convertir esto ya en una corriente continua, que sería más o menos esto lo que queremos lograr. Pero también podemos utilizar un puente rectificador para hacer lo siguiente y se los voy a explicar también. Si yo tengo un puente rectificador con las dos entradas alternas, con positivo y con negativo, también lo podemos utilizar para lo siguiente. Cuando por el puente rectificador entra una corriente continua, ¿qué pasa cuando al puente rectificador entra una corriente continua? Si entra positivo y negativo por acá, siempre en el positivo voy a tener el positivo y el negativo. Y si entra por acá un negativo y por acá entra un positivo, acá siempre voy a tener el positivo y acá voy a tener el negativo. Entonces sirve para que no importa cómo conecten la polaridad del sistema
del sistema de corriente continua, no importa cómo lo conecten, a la salida siempre tengamos el positivo y el negativo sin importarnos cómo lo conectaron en la entrada. Para esto nos sirve un puente rectificador sencillamente como protección de un sistema, para que cuando lo conecten de manera inversa, yo en la salida siempre tenga la misma polaridad y no vaya a afectar a los equipos. De esta manera, entonces, hemos concluido el video tutorial del día de hoy. Espero les sea de mucha utilidad y nos vemos en el próximo con transistores. Hasta luego.